Hoy, 3 de noviembre, los estadounidenses celebran con mucho júbilo y también haciendo alusión a su democracia que ha sido sólida durante mucho tiempo, las elecciones presidenciales estadounidenses en este país que en este momento vive una crisis por la COVID-19, pero también una polarización generada por las tensiones graves que se han generado durante la política y las gestiones que han transcurrido a lo largo del tiempo. Pero se dice que el resultado de esta elección es muy importante, sobre todo para la región latinoamericana, donde hay países que enfrentan sanciones unilaterales de estos países, el caso de Venezuela, también el caso de Cuba. Nos plantea el profesor y también doctor abogado Edgar Raúl Leoni que sería una mejor estrategia, diríamos que en cuanto a política exterior, el caso de que gane Biden para lograr mejor una vía diplomática. Entonces, ¿cómo puede avanzar ante un triunfo de Biden el caso venezolano que ha sido relevante en Estados Unidos y un caso también bipartidista, es decir, que no existen muchas diferencias en cuanto a este tema? No debemos olvidar que las sanciones a Venezuela, que el gobierno que las impone es el gobierno de Barack Obama en el año 2014. O sea, lo que y Joe Biden diríamos que era su brazo en política exterior fue también. el vicepresidente. Obviamente que eso fue, lo que tú dices es correcto. La política exterior norteamericana es una política bipartidista y que tiene mucho peso pues lo que vaya a suceder en el Congreso y que se está además decidiendo hoy. Pero sí abre las posibilidades que no las tenemos hoy en día con el gobierno de Donald Trump a un canal de comunicación. Si algo tiene que haber en este momento a lo interno en Venezuela y con las diferentes naciones con las que Venezuela tiene relación o que quiere rescatar la relación, es canales de comunicación. Con la Unión Europea existen, con los Estados Unidos se han venido cerrando o, como te decía anteriormente, han sido monopolizados por un solo sector de la oposición. Entonces, ¿esto ha perjudicado mucho el caso venezolano, por lo menos en Estados Unidos? Bueno, a mi modo de ver sí, porque quienes estamos sufriendo las consecuencias de esa radicalización del bloqueo somos los venezolanos. Hoy en día acaban de aprobar además un bloqueo adicional que es con respecto al diésel. Bueno, eso es matar a un pueblo de hambre. Esa política no tiene ningún sentido. No, como te decía, lo que hace es atornillar más a un régimen que ha sido muy complicado, muy nefasto a lo que es la política interna y no nos va a dar la posibilidad a generar diálogos internos. En su caso también es candidato a las elecciones parlamentarias que se celebran en Venezuela en este mes de diciembre. Ustedes plantean que si hay una buena participación, mayor participación, podrían ser escuchados en estos organismos multilaterales que de alguna forma se han alejado de esta idea por el tema también del tiempo en que se celebran las elecciones y que todos los partidos que han decidido participar, bueno, van a hacerlo de esta manera el 6 de diciembre porque consideran que es un paso bueno para la democracia y para lograr una vía pacífica. Pero entonces, validando estas elecciones, ¿es posible encontrar un consenso luego del resultado de acuerdo a la participación? Sin duda alguna. Los países que han apoyado la iniciativa del llamado G4, la gran mayoría de esos países lo que aspiran que suceda en Venezuela es que el conflicto venezolano se resuelva interna y democráticamente y que lo resolvamos nosotros mismos. Una victoria o una derrota de Trump, una victoria de Biden en los Estados Unidos aumentaría además un 5 o 6% la intención de voto en Venezuela. Entonces, a mayor participación en Venezuela, nos abre las puertas a que esos países se tiendan esos puentes, esos canales de comunicación y podamos establecer, plantear el caso venezolano. Por ejemplo, en las Naciones Unidas se hizo, en la mesa de diálogo, se hizo una propuesta de alimentos y medicinas por petróleo. Bueno, eso es algo necesario en este momento en Venezuela y el organismo predilecto, el organismo natural para llevar ese planteamiento a las Naciones Unidas es la Asamblea Nacional. Sería en todo caso una propuesta de carácter humanitario, que además dentro de esas Naciones Unidas pues participa toda la comunidad internacional. A pesar de que van a participar en elecciones parlamentarias, el Ejecutivo Nacional también se ha adelantado en cuanto a una ley antibloqueo. ¿Cómo ustedes la plantean y cómo, diríamos, podría ser en tal caso de que sea una alternativa para evadir las sanciones y también, diríamos, que cambiar un poco el rumbo que lleva el país porque seriamente se ha visto afectada por las sanciones unilaterales? ¿Cómo la plantean ustedes desde un punto de vista? ¿Cómo se puede reformar para que realmente funcione y sea una vía también de acuerdo y entendimiento? La ley antibloqueo no tiene sentido porque la ley antibloqueo en realidad no va a prevenir que el bloqueo que hoy en día nos está ahogando de alguna manera cambie. Sí tiene que haber una propuesta parlamentaria, una propuesta para
reorganizar al país, porque no va a haber inversión internacional o no va a haber ningún tipo de mejoramiento económico si no mejora la seguridad jurídica en Venezuela. Aquí actualmente vemos varias asambleas nacionales, tenés la constituyente, tenés la Asamblea Nacional, ahora se habla de una posible continuidad. Entonces hay que reorganizar al país para presentar propuestas legislativas claras, que tengan sentido, que no sean cortinas de humo y que podamos llevar al mercado internacional buscando pues esa inversión. Esa es la única forma. Ley antibloqueo para mí y para muchas personas que hemos analizado este tema termina siendo una cortina de humo. Quizá una estrategia para alejar al voto y llevar esa polarización que nos tiene a nosotros, los venezolanos, en el medio. ¿Cuál sería el futuro entonces de la situación venezolana y el caso venezolano en Estados Unidos, dependiendo de quién gane? ¿Cómo se aproximaría? Ya hemos visto 4 años de Trump en el poder, quizás con una tónica más agresiva con las sanciones en Venezuela y con otros países como Cuba, Nicaragua, Irán, que también ha sido muy duro en cuanto al caso, pero también con el caso de Biden. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios de acuerdo a la elección de cada uno y a lo que se aproximan las encuestas? Bueno, en primer lugar, vamos a ver el resultado de hoy, que además, como estaba leyendo yo recientemente, hoy normalmente el día electoral culmina la campaña y en este caso no va a culminar porque el conteo de votos puede llevar varios días. Vamos a ver cuál es la situación institucional dentro de los Estados Unidos con respecto a esta votación. Como te decía, hay varios escenarios. Un Congreso inclinado hacia el ala demócrata, hacia el ala republicana y una presidencia tanto o de Biden o de Trump. O sea, ahí pueden haber múltiples factores de juego. Y desde el punto del derecho, en caso de que Trump no resulte tan convencido de los resultados y que, diríamos, haya diferencias en cuanto a los datos que él maneje, a lo que maneje el entorno oficial, ¿habría posibilidad de que sean impugnadas estas elecciones y vayan a la Corte Suprema como él lo ha ventilado? Bueno, vas a tener una crisis institucional severa porque lo que puede estar sucediendo en Estados Unidos es, uno, que se gane el sistema, a través del sistema de colegios electorales, que lo gane Trump o que declare victoria antes de tiempo y que la cantidad del voto popular sea sumamente superior. Hillary Clinton ganó el voto popular por 3 millones de votos y se planteó esta crisis institucional. Si hoy en día en esta elección hay una diferenciación importante de ese voto popular, pues puede generarse una crisis interna, institucional dentro de los Estados Unidos que va a tener repercusiones evidentemente en la comunidad internacional, hacia Latinoamérica, las relaciones con Colombia, las relaciones con Venezuela, las relaciones con las Antillas, México. O sea, es un tema de cuidado. Bueno, entonces esperaremos los resultados y cómo avanza esta jornada, pero también es posible que se repita el caso de 2016 cuando Trump gana por colegio electoral y diríamos era menos conocido que ahora en cuanto a la política porque era mayormente conocido por el mundo del espectáculo, por su programa de televisión y además por ser un magnate multimillonario, pero con el entorno que tenemos hoy, la situación en Estados Unidos, ¿es posible que esto ocurra nuevamente? Sin duda alguna, la estadística te dice que las encuestas tienen errores más o menos en un 20% de las encuestas. Trump se destaca en la batalla política y en este momento pues es un escenario importante para él, además que ha remontado de forma importante en los últimos días de campaña. Ahora bien, las encuestas, tenemos 5 estados que son estados bisagra, que pueden tornar la elección de un lado a otro, entonces es cuestión de ver cómo es el desenlace en el día de hoy de esa elección y cuál es la respuesta. Lo más importante quizás es cuál es la respuesta que va a dar Trump esta noche, si va a cantar victoria o si va a respetar a que haya un conteo mucho más ya aproximado a una realidad de la situación. Eso es lo que se espera, aunque ya ha dicho que no cantará victoria hasta no tener asegurado, diríamos, que su triunfo en caso de que sea de esta forma que se desarrolle la elección. Ha sido un gusto conversar con usted la tarde de hoy. Muchas gracias por la invitación y bueno, a la orden. Hablamos con el doctor Edgar Raúl Leoni, quien es analista internacional, abogado especialista en Derecho Internacional Privado y también profesor universitario, analizando los posibles escenarios del caso estadounidense cuando se celebran hoy las elecciones presidenciales, pero también su impacto en la región latinoamericana, donde este país mantiene algunas sanciones internacionales contra algunos países de toda la región. Hacemos pausa y ya regresamos con más.